Miércoles 28 de mayo, ya casi al final del mes, y yo les doy la bienvenida. Yo soy Mari Mesa y les saludo con el gusto de siempre. Les doy la bienvenida como todo el tiempo, como cada miércoles en punto de las 4 de la tarde, agradeciendo siempre a ustedes que se conecten a este programa, que lo único que hace es informarlos, y por eso siempre contamos con muy buenos invitados, y en esta ocasión no podría ser diferente. Tenemos aquí al licenciado Jorge Miguel Ramírez Pérez, politólogo y experto en geopolítica. Buenas tardes, Jorge Miguel. Te agradezco. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente como en otras ocasiones. Nos vimos el año pasado, ¿verdad? Así es, estuvimos platicando de varios temas. Varios temas de las elecciones de la presidencia de México y luego de la presidencia de los Estados Unidos. Así es. Y así varias cosas, ¿no? Y en esta ocasión a mí me gustaría mucho que habláramos, y para eso pues tú eres experto, sobre estas elecciones, no sé si tan esperadas, pero pues hay muchas dudas. Esas elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 1 de junio, pues eso, para cambiar la reforma al Poder Judicial y que el pueblo elija, eso dice la presidenta con A. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, pero como tú dices, hay algunas cosas que hay que precisar, porque efectivamente no es como se plantean las autoridades el asunto, como quisiéramos ver un protocolo electoral que tiene muchas trabas, obstáculos que no permiten realmente hablar de un proceso legítimo. ¿A qué me refiero? A dos cosas. Primero, al tema central del desplazamiento del Poder Judicial, y en segundo lugar, el punto esencial de tratar de generar una elección en algo que no se puede elegir porque no todos los factores que existen para la integración del personal público y servidores públicos son para elección. Entonces, en primer lugar, quiero referirme al tema. El tema es un desplazamiento del Poder Judicial. Desplazamiento. O sea, no es una reforma. Una reforma deja básicamente la estructura del Poder Judicial y va modificando algunos aspectos que se pueden considerar que no son los adecuados para el funcionamiento de un poder. En principio, quiero señalar que el Poder Judicial es teóricamente, porque ahora sí podemos decir, teóricamente es un poder independiente del Poder Legislativo y también independiente del Poder Ejecutivo. Los tres poderes integran el poder del Estado. Es decir, no se puede hablar de poder del Estado sin hablar de los tres poderes. En este caso es un tripié que le cortan una pata, pues se cae. Entonces lo que estamos viendo no es una reforma, sino es derrubar un poder, quitar un poder. Se escucha feo eso, ¿no? Sí, pero esa es la realidad y ese es el problema. De hecho, se le conoce este tipo de fenómenos como golpe de Estado técnico, es decir, al interior del Estado, que se compone de tres poderes, uno o dos poderes conspiran contra uno para desplazarlo. Los golpes de Estado más comunes son los que entendemos de los militares de Sudamérica, que se apoderan del Poder Ejecutivo, quitan al Poder Ejecutivo y se ponen como poderes. Y también desplazan al Poder Legislativo y eventualmente al Poder Judicial. Casi siempre, incluso en los golpes de Estado en Sudamérica, nadie se ha atrevido a desplazar en su totalidad al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no es como los otros poderes, no es un poder que esté sujeto a una elección. En principio estamos hablando de personas que técnicamente tienen que estar preparadas con una resiedumbre jurídica, con un conocimiento preciso de leyes y de especialidades, porque hay jueces penales, jueces electorales, jueces
en el tema administrativo, es decir, hay especialidades. Es como hablar de médicos, que unos son cardiólogos, otros son oncólogos, es decir, se tienen especialidades. Y estos no se puede elegir para operar a una persona un proceso de elección en el que intervengan a voluntad quién va a ser el cirujano, ¿verdad? Sin conocer todo el antecedente de cada cirujano, la experiencia que tiene, los estudios específicos en un tema. Entonces un poder judicial normalmente no procede electoralmente en ningún país serio. En un país serio, exactamente. Sí. Me vas a decir, bueno, en Estados Unidos hay jueces que se eligen, sí, jueces, digamos, de paz, que son jueces generalmente que se pueden elegir, como aquí los jueces que proceden una ceremonia civil de matrimonio, etcétera, pero que no requieren de fondo una especialidad tan profunda, una experiencia para conocer exactamente cuáles son los elementos en un juicio. Entonces, esa reforma no es reforma, es un desplazamiento, un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque llega el momento en que van a anular ahorita, a partir del domingo, no sabemos qué va a pasar, ya no va a haber, si va a haber jueces, si no va a haber jueces. O sea, entra en una confusión. O sea, haz de cuenta que desaparece la institucionalidad mexicana. Y yo te voy a decir una cosa, yo lamento mucho, y lo publiqué en el Arsenal, que incluso Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, nunca denunció esto como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque les da pena, pero cualquier politólogo te puede decir que si hay un desplazamiento de un poder se produjo ya un golpe de Estado. Y lo que pasó en el gobierno anterior es que el presidente, este señor, el de Macuspana, Obrador, acusó al Poder Judicial de ser corrupto y lo avaló el Poder Legislativo, pero no sabemos si fue corrupto o no, porque jamás presentó una sola prueba, una sola evidencia, una sola inconsistencia. Posiblemente sí existieran, no una, muchas inconsistencias, pero hay que presentarlas. Al dicho de cualquiera que viene en la calle, cualquier persona que diga que no funciona, no es suficiente, porque México se supone, hasta este domingo, que era un país de leyes. Pues es que se encargaba de difamar a cuanta persona se le ocurría también, ¿no? Entonces... Sí, y tiene razón, pero esta difamación es más grave, no es lo mismo hablar mal de una persona que obviamente nos merece todo el respeto a denostar un poder. Y lo que me sorprende es que todos siguieron, aún los opositores, hablando de reforma judicial. ¿Por qué? Porque se produjo también con Zedillo y fue arbitraria. O sea, es decir, la transformación del Poder Judicial requería efectivamente de reformas serias, hechas por gente profesional, seria, con conocimientos políticos, con conocimientos jurídicos, y un proceso que iba a llevar tiempo. Esa es la primera cosa. Entonces, mientras las cosas no se hablen como son, la gente piensa que, bueno, pues es una reforma y cambiaron aquí, quitaron, como el Seguro Popular, lo desaparecieron. Y no hay medicina. Y ya. Ni siquiera el INSABI, crearon un INSABI. ¿Dónde está el INSABI? No se sabe, nada más hay 407 mil millones de pesos que quedaron adeudando. La salud que no llegamos a tener de los países nórdicos, pues no llegó nunca. Y no hay forma que las llegue. Farmacias, todo eso que iba a ser mejor. Ahora traen eso de que un médico a los domicilios. Bueno, es otro tema. A ver, pero quiero clarificar una cosa. Un país serio se compone de instituciones. Es decir, hay países que tienen toda la seriedad porque sus instituciones no solamente son importantes, sino incluso son copiadas por otros países. Hay etnias como la de Kalistán, que está entre Pakistán y la India, que quieren ser un país. Y efectivamente hay de esa etnia 27 millones de habitantes, es un número muy importante, y tienen costumbres, y tienen una lengua,
y tienen tradiciones, pero no tienen instituciones que legalicen el hecho de que existe Calistán. Entonces, un país se basa en instituciones. México existe como país no solamente porque somos una etnia con costumbres, con tradiciones, con un lenguaje común, con un pasado común, sino porque tenemos instituciones. En el momento que sucede este derrumbamiento de instituciones y llega hasta el grado de derrumbar abiertamente un poder, pues ya estamos ante una situación en la que el país pierde su identidad jurídica. Jorge Miguel, tendremos que preocuparnos por esto. Claro. Porque yo creo que para muchos mexicanos no están viendo la gravedad de las cosas, quizá, o simplemente se les ha hablado de que vas a tener justicia y que eso que no sucedía antes, digo por los anuncios que han publicitado, ¿no? Y donde hablan en segundos de lo que es el Poder Judicial y de lo que cambiaría. Entonces, ¿crees que los ciudadanos no están enterados totalmente? Lamentablemente yo veo que una gran proporción de ciudadanos no tienen ni idea de lo que estamos diciendo. Lo van a percibir cada vez más intensamente en los próximos días y en los próximos meses. Porque es como, repito, como el Seguro Popular. La gente dijo, bueno, pues es que va a haber otro esquema. Ese esquema no ha aparecido y ya llevamos más de 5 años que no aparece esquema ni va a aparecer, porque no hay un planteamiento razonable, lógico, que pueda llevar a ese efecto. Entonces la gente pues se queda en el limbo, no entiende. Entonces piensan que esto es magia. Pero no es cierto. Los países, repito, cuando pierden instituciones quedan al garete de un poder centralizador. Un poder que es el que se queda, el poder ejecutivo, y entonces ese poder pues ya empieza a determinar muchas cosas. Como tú dices, dicen que van a hacer un programa de visita de casa en casa que le llaman salud en casa, ¿no? Algo así. Hasta elegante se escucha. Es una falacia. Mira, eso ya sucedió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética empezaron a visitar las casas el Partido Comunista con toda la gente que operaba, y entonces empezaron a hacer un censo para conocer cómo vivían las personas, sobre todo aduciendo que las personas mayores pues iban a dejar esa casa y tal vez a sus hijos, y ellos consideraban que heredar una casa a hijos que no les correspondía o que no lo merecían pues era una facultad del Estado. Entonces iban y te checaban y decían, bueno, pues este señor tiene una casa muy grande que pretende heredarla a un hijo, pero ese hijo pues tiene una familia pequeña. Entonces llegaban ellos y con otra familia y te metían a la gente, desplazaban, si digamos en 3 recámaras, y la persona que vivía le dicen, usted váyase a la recámara más pequeña y ya está usted mayor. No, y sí, eso sucedió, no estoy diciendo una mentira, eso sucedió. Entonces los desplazaban a una recámara con su esposa, y entonces estas 2 recámaras metían una familia de 8 personas y en el otro otra de 5 personas y te despojaban, porque ellos no están en posibilidades de tener medicinas de uso corriente, menos de atender personas de la tercera edad fuera de su casa. Ellos, tú vas ahorita a querer ver a un especialista en el Seguro Social y vas a tardar más de 1 año para que te toque. Sí, claro. Ahí está, entonces es una mentira. Lo que quieren es meterse a tu casa, ver cómo vives y de qué manera, para buscar parásitos aliados al fanatismo de darles casa, darles ahí pues vivienda y decir, gratis. es que ellos tienen más necesidad que tú. Entonces, no importa que tú hayas trabajado, te hayas sacrificado por tu familia, si te van a desplazar. Eso es la visita de la salud digna o la salud de casa para la tercera edad. Es preocupante, ¿no? La verdad, y yo creo que pues... Ya lo verán. No permita, ya lo verán, de verdad. O sea, que no permita que personas extrañas entren a su casa. Ni siquiera sabemos si son médicos los que van a ir, para empezar. No son, por supuesto, no son médicos, sino son del grupo fanático de servidores de la nación, que son servidores de... O de esos traídos cubanos también. Pues ahí esa es una estrategia de Cuba. Así, en Cuba tú ves edificios
que eran antes casas muy importantes, y así se les metieron a la gente que vivía allí. Ay, pues, ¿qué más ejemplos que...? Y claro que están derrumbándose todas esas casas porque quitaron a los propietarios originales. Obviamente que los propietarios originales fueron a las instancias jurídicas internacionales y por eso hablan del embargo. No es un embargo, es que no le pagaron la indemnización a los auténticos propietarios de inmuebles y de fábricas. Esa es la realidad. Claro que pues todos los procesos jurídicos tienen a Cuba como un grupo que está bajo un tipo de gobierno abusivo, ladrón, que no cumple con los compromisos y nadie quiere tener negociación con ellos. Esa es la razón, no es un bloqueo. Es que ninguna empresa les quiere dar crédito de nada, ni les quiere vender nada porque no le van a pagar. ¿Sí me explico? Sí, claro sí. Que ellos han hecho una política que en el fracaso te quieren manejar otras cosas. Mira, Mari, yo tengo 6 años de hablar cosas que ya sucedieron. Unas hace cierto? 3, hace otra. La gente no cree, piensa que es una exageración, nada más que pues estudiamos algunos y vemos y conocemos y entrevistamos a personas que todavía tuvieron el efecto de muchas, ya sea porque se los comentaron sus padres o sus abuelos, en Europa Central, como es la República Checa, y desde aquí saludo a mi amigo Giri, que está ahí en Praga. Saludos hasta Praga. Y él es una de las personas que me ha platicado en detalle cómo hicieron las personas del Partido Comunista para despojar a los propietarios de todas las viviendas. Posteriormente, algunos, en el caso de Rusia, les dieron algún tipo de vivienda después de 30 años. Hicieron unos edificios muy grandes con viviendas muy pequeñas. Pero en Cuba no han hecho nada. No. En Cuba la gente sigue viviendo en una casa señorial donde vivía una familia grande y viven ahí hacinadas 10 familias, ¿no? Entonces, claro que esas personas, pues como no están obligadas a trabajar, no hacen ningún tipo de esfuerzo, pues para ellos es ganancia. Son gente que toda su vida ha sido lo que podríamos considerar socialmente parásitos de la sociedad. Si pagan por no hacer nada, pues claro, bienvenido sea, ¿verdad? Claro. Es lamentable porque la verdad yo estoy de acuerdo que esa ayuda llegue y todo, pero pues también faltan medicinas, también... Es que no va a llegar ninguna ayuda, Mari. Hay carencia, exactamente. No puedes aceptar eso, no va a llegar ninguna ayuda. No es cierto. Ya lo tiene ahí. No es cierto. Bueno, pues es que, pues sí, tenemos... ¿por qué eso es una mentira, es que eso es total. Yo he ido al Seguro Social y es hora que no me dan una cita para un especialista. Es muy Tengo difícil, muy difícil ir al Seguro Social y que le den una cita con un especialista. Hay muchas barbaridades ahí. La verdad es que ahora pensar en visitas médicas, pues entonces, no. Y luego se les cayó el sistema de Seguro Popular, crearon el INSABI, deben 407 mil millones de pesos. Es un dineral que no dan cuentas de eso. Y luego todo cargan al IMSS Bienestar y le exigen a los gobiernos de los estados que financien parte del IMSS Bienestar, como antiguamente colaboraban con el Seguro Popular, pero antiguamente, es decir, ya antiguamente se puede decir, aunque eran unos cuantos años todavía con Peña Nieto, los gobernadores tenían recursos de las aportaciones, pero López Obrador quitó las aportaciones federales, porque todas las pasó a las pensiones, a las supuestas pensiones, los minisalarios que recibe todo el mundo, y le quitaron a todos los gobiernos de los estados lo que es carreteras, lo que es todos los programas de agua. Por eso tienes tú todo el río, aquí el Tamazula, el Humaya, está lleno de pato. Si acaso hubiera un huracán, pues iba a producirse una inundación, porque no hay dinero para poder rehabilitar toda esa zona. O sea que toda la inversión federal está frenada. Todas las carreteras están en pésimas condiciones. Sí, es cierto. Las calles están en pésimas condiciones. No hay dinero para drenaje, no hay dinero para el agua, no hay dinero para el alumbrado público. La basura está en las peores condiciones que pudiera estar en Culiacán. ¿Por qué? Porque el Estado central le quitó todo ese dinero a los gobiernos estatales y municipales, y vaya que eran abusivos. Así que imagínate, eso es una realidad. Y ahora dicen que van a crear un poder
judicial a partir de la nada, con los muchachones que salgan electos. Oye, es que, Jorge Miguel, con solamente tener licenciatura en Derecho ya podría ser candidato, pero bueno, no todos, porque tenían que estar, según a lo que yo he escuchado, he platicado con personas, necesitan estar apadrinados también. Entonces, ¿quién los eligió? ¿Vieron su ya están electos, ya los de si sales o no sales a votar, ya están electos. Es igual, ya están electos. Es igual. O sea, si sales a votar van a decir que el pueblo los eligió, pero te voy a decir una cosa, eso no es cierto, absolutamente no. En primer lugar. A ver, ¿cómo vas? A ver, en primer lugar, el INE ya no existe. Vas a decir, oye, sí existe el INE, tengo credencial del INE. A ver, ya no existe como un órgano ciudadano. Es un apéndice del gobierno. En esta elección, pseudo-choroelección, la choroelección, el INE se ha prestado a que se depositen votos que no van a contar los ciudadanos. Los ciudadanos, tú como ciudadano, no vas a contar tus votos, así seas miembro de la casilla. Te van a recoger los votos y ellos los van a contar en lo oscurito. Ya nada más con eso que te estoy diciendo es una elección espuria, falsa. En las otras elecciones, con todas las manipulaciones, la gente participaba contando en el escrutinio los votos y anotaban y luego ponían un cartelón, aquí ganó fulano, mengano y perengano. Pero aquí vas a tener cientos de candidatos que tú jamás en tu vida has sabido quiénes son. Son como, ¿cuántos? Cerca de 117, algo así. No, hombre, hay entidades que tienen casi 1,000 candidatos, como la Ciudad de México van a ser 995 candidatos, y aquí pues son varios cientos de personas que jamás en tu vida has conocido. O sea, ¿qué vas a elegir? Haz de cuenta que vas a elegir. No hay fotos tampoco, no nada, fotos, son puros nombres. Sí, son nombres. Y entonces además el gobierno ya está repartiendo acordeones para que tú digas, vota por el 17 PJ y así te van diciendo. O sea que las famosas acordeones, entonces sacas así, ya tienes todo. Y gobernadores como el de Nuevo León también tienen sus acordeones. O sea, es un cochinero, no es una elección. Bueno, Jorge, o sea, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con México y cómo ve el presidente Trump todo esto? Porque yo siento que está informado de todo lo que está sucediendo en México. Pues mira, a ver, vamos a ver, analizando bien. El presidente Trump es un presidente de otro país. Sí. ¿De acuerdo? Lo que está viendo es... ¿Qué le conviene? Se está muriendo de la risa. Imagínate. No, pues es que dice, qué mexicanos, sí. O sea, quieren venir aquí a exigir y ellos no le exigen a su presidente. Pero, olvídate, o sea, imagínate qué puedes pensar cuando se cometen esas burradas de la gente que además ni cuenta se ha dado, ni le importa. Y además que está apoyando a la presidenta, que es la promotora de eso, arriba del 70%. Y la semana pasada estaba en el 81% de aprobación. O sea, ¿con base en qué aprueban? Eso es de risa, ¿no? No para Trump, para cualquiera. Es de risa y es de preocupación. A ver, el punto son las consecuencias, no de Donald Trump, las consecuencias de los inversionistas que para invertir en un lugar necesitas garantías jurídicas estables. Entonces, en el momento que te quitan el poder judicial y tú tienes transacciones comerciales de todo tipo en México, pues obviamente tienes tus intereses. No trajiste el dinero aquí para que te lo roben, ¿estás de acuerdo? Sino para invertirlo, para crear empleos, para recuperar tu capital y reproducirlo. Pero si no tienes, en cualquier situación, no tienes un poder judicial auténtico, profesional, ¿sabes qué haces? Pues no inviertes, pues te vas de aquí, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Y entonces viene la crisis económica mayor, pero ellos van a meterle dinero al Banco de México. Ya se han acabado el dinero de las AFORES, se han acabado el dinero de los fondos de fideicomiso que tenía la Secretaría de Hacienda, se han acabado el dinero de Fonden. No sé en qué, porque no se ve absolutamente ninguna mejoría. Absolutamente ninguna mejoría. Y entonces van a meterle dinero a lo del Banco de México. El Banco de México tiene 230,000 millones
en el encaje del Banco de México, y entonces sí, México se va a ir de picada, como se han ido todos los paisitos estos socialistas, comunistoides, que están en la penuria, pidiéndole a todo el mundo que les preste, que les regale dinero. O sea, en 6 años, en menos de un poquito más de 6 años, México se convirtió en un país que ya estaba en la OCDE, que estaba luchando, que tenía la economía 13 del mundo, en un país chafa. Todo comenzó. Gracias a que los ciudadanos no les importa lo que les haga, no les importa saber de qué se trata este asunto, y si les importara, lo menos que podrían hacer es jamás asistir a uno solo de esos procesos falsos que no son sino una venganza de este tipo el macuspano, este tipo, ¿cómo se llama? López Obrador. ¿Sí? Sí, entonces, hombre. que lo adoraban, no sé, o sea, Lo también, adoraban. pero sabes que antes también votaban por la gente, había mucho voto a favor de Cantinflas. O sea, votar por idiota siempre ha sido una tendencia, pero nunca había sido tan consistente. Pues si votaban por un Juanito que se ponía un pañuelo El aquí. Juanito, sí. Un pañuelo aquí, no sé qué fue de él. Sí, Caso sí, es que sí. lo utilizaron, le quitaron, algo Bueno, así lo utilizaron. utilizó esta señora Brugada, que es la que fue La actual jefa de gobierno. delegada de Iztapalapa, que es la alcaldía más criminal, donde hay más criminales de toda la Ciudad de México. O sea que ahí es el reino de la criminalidad, la corte de los milagros. Híjole. Y que Pero ahorita, bueno, pues ahorita está- es la jefa de gobierno. Ajá. Y se sorprenden. Pues sí, se sorprende. No, pues es que si recordamos un poco aquellas elecciones donde el expresidente López Obrador estuvo participando, había anuncios que funcionaron y si votas por López Obrador te van a quitar la casa, te van a esto, lo otro, ¿no? Entonces, cosa que casi se está viendo todo esto, ¿no? Sí, en Van a ese perder el momento país, no, porque no podían. No, en ese no, porque no estaban en el poder. Porque todavía no destruían Pero- los poderes que lo impedían, ¿no? Y yo creo, pues sí, la gente votó con una esperanza de que las cosas cambiaran, pero bueno, Pues mira, la gente no se da cuenta, pero en el mundo nada más hay 2 sistemas. Los sistemas comunistas, socialistas, de izquierda, como le quieras llamar, donde no existe garantía de la propiedad privada, y los sistemas donde se respeta la propiedad privada. México es de los primeros, no se respeta la propiedad privada. Entonces, por eso no tiene un prestigio y por eso no tiene certeza para que las inversiones florezcan, porque en el momento que no se respeta la propiedad privada, como en la Ciudad de México con esta señora Brugada, están metiendo una serie de leyes queriéndole quitar a la gente que tiene propiedades y que está rentando, y ya ves que Aguas. una pobrecita señora tuvo de su desesperación, Ay, sí. prácticamente enloqueció y eliminó a los... Oh, qué terrible, qué experiencia tan ¿Cómo iría horrible, ¿no? ella con esa desesperación de que ya había ido a denunciar y no le hicieron caso? La No. ira la alcanzó y eso sucedió. No, y no Entonces, solamente no le hicieron caso, encuerdaron para que la autoridad le dijo seguramente que siguieran, que no se salieran de esa casa y que no pagaran nada y que se apoderaran de la casa. Sí. Porque eso en Nicaragua sí le hace, en Venezuela sí le hace y en Cuba sí lo hicieron. Ve tú las fotografías que salen de Cuba, donde vive toda la gente en muladares, por eso, porque así se metieron, ¿no? Ese es el punto. Y un país precioso como el nuestro, Sí, hombre. hermoso, que tiene todas las ventajas, pues está aniquilado por una banda. Unos cuantos. Una banda. Porque finalmente los que eligen pues vienen de otros partidos también, o sea, ¿cuál es la diferencia? Otros que... Como que, por ejemplo, ¿cuáles? Pues PT, PRI... Bueno, a Varios que han ver, recogido. es que habría que analizar cada uno. El PT es un partido de los Salinas, de Raúl Salinas de Gortari, que está aliado a López Obrador. Sí, los que no saben eso, pues no tienen información. Pero el compadre, hermano del alma, Beto Anaya de Raúl Salinas, es el propietario del PT. El PB es un partido que Manuel Camacho le dio al papá del Niño Verde. Sí, me acuerdo ¿Verdad? del Niño Verde. ¿Quién Entonces, no se acuerda? de la nada, se lo Sí. regaló ese partido. Entonces, bueno, pues ese es un partido también originado en el salinismo, si quieres, en el mal salinismo,
porque hay varios Salinas, porque había el Salinas de Don Raúl, el Salinas de Raúl, y el salinismo de Carlos Salinas, porque era un triunvirato, pero eso lo podemos platicar otra vez. Pero yo te voy a decir eso, ¿qué otro partido? Me dice el PRI. Pues el PRI es un partido de Alito, ¿no? De este señor Alito, que aquí nos trajo hasta una candidata al Senado que nadie conocía. Yo sí la conocía porque la conocí una vez que estuve dando una conferencia en el ITAM hace muchos años, pero nadie la conocía y la eligieron. Pero con Alito pues no sabes a qué atenerte. O sea, el PRI puede ser que vote de una forma, puede ser que vote de la otra, y siempre tienen... O sea, no es un partido que ha perdido consistencia con el tiempo. ¿Qué otro partido? Oye, ¿los otros? ¿PRD existe todavía? No, el PRD ya no existe. Ya se fue. El PRD es Morena. Y lo que quedó del PRD están queriendo hacer el partido con Acosta Naranjo. O sea, que era gente de López Obrador. Pero ¿Y Movimiento Ciudadano con quién? A veces sí, a veces no. Movimiento Ciudadano es de Soros, de George Soros, uno que antes de morir era uno de los peores líderes más perversos que hay en el mundo y apoyó mucho a Movimiento Ciudadano. Pero te voy a decir una cosa, George Soros apoyó, por ejemplo, a Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación. O sea que muchas de las personas que estuvieron en Morena son gente impuesta a través de los demócratas por George Soros, aquí el gabinete mexicano. Entonces, el Morena es un partido del grupo de George Soros, que es un grupo desestabilizador mundial, ¿no? Entonces, ellos no son un partido que tú digas mexicano en sí, ¿no? Es un partido que utilizó la palabra morena para que todos recordaran a la Virgen de Guadalupe. Es una manipulación, ¿no? Entonces, pero es un partido que nació bajo instancias de Open Society de George Soros, ¿no? Y también forma parte, George Soros estaba de un lado y del otro, porque también el que fue secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Goodman, es un agente de Open Society. Y Denise Dresser, una periodista de Open Society. O sea, es más, aquí hay empresarios filantrópicos que tienen apoyo aquí en Sinaloa por parte de Open Society. Open Society es una sociedad igual que ¿cómo se llama? Planned Parenthood, que Planned Parenthood está dedicada al aborto, a hacer negocio con el aborto, con las células madre, todo eso. Eso recibe mucho apoyo de todos los grupos abortistas. Y bueno, ahora con Donald Trump pues han tenido un problema muy fuerte porque él limitó, si no es que desapareció prácticamente los apoyos a través de USA, que era una empresa, es más bien un organismo que originalmente servía para apoyar a los pobres del mundo, pero ahora se ha dedicado, con el gobierno de Biden y de Obama, se dedicaron a patrocinar eventos drag queen para niños y cosas de esas, ¿no? Está todo lo que estoy diciendo yo, está en el internet, está documentado, no es invento mío. No es invento. No, ese es el problema. México está sujeto a los vaivenes de las personas más nefastas. Entonces, ahora donde ya no va a haber jueces, pues ya es muy fácil que te puedan quitar la casa, que te puedan alegar y meterte a tu casa y no los vas a poder meter porque los jueces, pues todos los que van a meter ya están designados. Eso se llama destrucción institucional. Entonces, algunos partidos de oposición han recomendado a sus militantes a no salir a votar, porque según esto, el 10%, si sale un 10% no es legítimo. Sale un 20%, sale un 30% y ellos dudan que salga un 30%. Mira, sí, pues independientemente de ese tipo de consideración, no debía salir a votar nadie, porque es verte la cara de tonto a cualquier persona, eso es obvio. Yo te voy a decir una dice, no, pero es que en la revocación del mandato, miren, en la revocación del mandato, las organizaciones ciudadanas empezaron a decir, no hay que hacer el juego a Morena. Ahí era diferente, porque mira, a favor de Morena votaron 16 millones de personas en aquella ocasión, y 1 millón de personas, a pesar
de que los partidos dijeron no hay que votar, a pesar de que los líderes sociales dijeron no hay que votar, 1 millón de personas salimos a votar para revocar el mandato de Obrador. Simplemente es un indicador de 1 millón de personas que entendíamos esta catástrofe en aquel momento. Hoy no importa si son muchas o son pocas, es aberrante y no va a significar nada. Si sale el 50% de la población a votar, no hay forma que lo confirmes, porque no hay ciudadanos manejando la elección. Así de fácil. Si son el 5%, no hay forma que lo confirmes y te pueden decir que fue el 20% porque no hay ciudadanos. Y los observadores electorales, que generalmente son de países extranjeros, no les han permitido llegar. No. Y entonces están metiendo los siervos de Obrador, de la nación, a que vigilen porque son milusos. Son fanáticos milusos. Entonces los van a meter a que vigilen la elección, que van a vigilar, a validar que fue un éxito. Y ya vamos a ver el lunes diciendo textualmente: el gobierno mexicano se congratula de los ciudadanos que salieron a votar por un poder judicial. ¿Y sabes qué? Y la gente se va a quedar callada. Entonces, la caída de México es estrepitosa. La podamos ver o no la querramos ver. Yo, la verdad, estoy azorado, que durante mi vida he visto muchas atrocidades, nunca como las últimas. Y yo conozco las consecuencias que eso va a suceder. Pues esa es mi opinión y estoy dispuesta a defenderla con quien sea. ¿Escuchó? La Presidente de México seguramente lo dirá, agradeciendo al pueblo de México por haber salido a votar. Uh-huh. También seguramente irán a su casa para llevarlo a que deposite su voto. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Todo esto debe estar ya planeado y tengo entendido que ha habido recomendaciones por a la ministra Esquivel, ¿o cómo se llama? ¿Cómo se llama la? Yasmín Esquivel, ¿verdad? Sí. Que ha habido recomendaciones a votar y todo eso, y que se encuentran en el número 1 y todo eso. Con esto de que no permiten hacer publicidad más que la que ellos tienen nada más y la que los amigos hagan. Y pues no hay imágenes. Y además, ¿y publicidad para qué? Para decir todo, yo soy honesto, vote usted por mí, yo soy más honesto que todos. O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿vas a creer que un cuento son niños los que están oyendo? Haz de cuenta que tú eres, que es la maestra de párvulos, y le dice: niños, ustedes van a votar por mí. Sí, maestro, sí. Digo, es lógico. Cuando son menores de edad, pues son menores del privilegio de pensar, ¿no? Hasta cierto punto, de pensar como adultos. Pero hasta un niño se da cuenta que esto es una farsa. ¡Qué terrible! Me quedo pensando, las elecciones históricas las han llamado, ¿no? Entonces, si en las elecciones, cuando eliges al presidente de la República, cuando eliges presidente municipal, gobernadores, ha habido muchas inconsistencias al llegar a votar. Ha habido bastantes, porque ni siquiera los que eligen están bien asesorados, no les dan asesoría y todo eso. No me quiero imaginar yo cómo va a ser ahora, en esta parte de que no hay imágenes, no se conocen, le preguntas a alguien y dice: pues no sabemos ni por qué no vamos a votar. O sea, no, ni nada, ni el INE, y además ya se demostró que hay gente ligada al crimen organizado, y dice: no, pues eso se va a ver después. No. O sea, imagínate, es lo más absurdo que tú puedes imaginar. Pero lo dicen, basta que pongan la gente, a ver, ponga atención usted tantito, escuche lo que dicen ellos. No me haga caso a mí, escuche despacito lo que dicen ellos. Y te vas a dar cuenta que es una burla totalmente. En ninguna parte se va a elegir. Imagínate un juez penal, una gente: no, pues es que yo no sabía, yo lo dejé de ir porque... O sea, el problema en México del sistema de justicia es muy grave. Pero regresando a algo que tú dijiste de la situación democrática, México estaba en el lugar 80 en los rankings de democracia antes de que llegara López Obrador. ¿Sí? Subió hasta el nivel 70.
ahorita estamos en el lugar 130. O sea, hemos bajado terriblemente. Y claro, voy a decir, no, yo tengo otros datos. Pues no, tú tienes los otros datos, nada más que el mundo tiene los verdaderos, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es lo que ha pasado con la Unión Soviética. Lo que se presenta es la necesidad de restablecer cuanto antes un poder judicial. ¿Cómo se va a hacer? Créeme que ellos no saben, porque no están en posibilidades de análisis político para hacer las cosas. No hay una persona en toda la estructura de gobierno federal, ni estatal, ni municipal, con capacidad de análisis politológico para recrear una reconstrucción del Poder Judicial. Una reconstrucción jurídica y seria. No tienen una persona, una sola. Lo digo categóricamente. El mejor que tuvieron en su momento y que no era la gran cosa, pero estaba prestigiado, era Muñoz Ledo. Era el que más tenía alcance. Entonces, obviamente, lo sacaron a patadas. Claro. Por orden de Obrador. Ellos no tienen gente pensante. ¿Que López Obrador todavía está? ¿Crees? No sé, es que yo, ese señor, lo veo como un espécimen de Macuspana, selvático. O sea, lo veo, porque nunca fue a la Facultad de Ciencias Políticas. Tiene el título de Ciencias Políticas. Yo soy de Ciencias Políticas. No lo conocimos nadie. Nunca. Fue su cuñado el que le ayudó a través del maestro González Pedrero a recopilar las firmas con los maestros adictos a González Pedrero para que tuviera el título, ¿no? Eso yo lo sé. Entonces, pues la gente lamentablemente tiene emociones y en sus emociones imagina cosas. Imagínate que les voy a decir, yo les voy a beneficiar a todo mundo lo que quieran y cada quien va a pensar, unos van a empezar una casa con alberca, otros van a pensar que van a ir a unas vacaciones perennes en Miami tomando Coco Fish. O sea, vete a saber, cada quien va a pensar lo que sea y obviamente pues a soñar se ha dicho, pero no es ninguna garantía de que pueda suceder eso. México es un gran país en manos de una clase política de mal en mucho peor. Pues definitivamente México tiene muchos problemas. En cada uno de los estados se encuentra con muchos problemas de todo tipo. O sea que a veces no alcanza los tiempos para opinar de ello, ¿no? Y se me hace, o sea, una grosería estar participando en cuestiones como esta, como la libertad y expresión también, que sigue esa parte, bueno, ¿no? Otra parte preocupante, sumamente preocupante. Entonces, como para venir a pensar en todo esto, aparte, la gente que ahí la tiene, los maestros, esos que deberían de estar en la escuela enseñando a los niños y todo ello, bloquean aeropuertos. ¿Para qué? Pues amenazan con bloquear las elecciones también. Es el ala magisterial de Morena, es decir, lo que te están diciendo es que la presidenta no tiene capacidad ni siquiera para controlar el sector corporativo de la gente del magisterio, porque ya les ofreció demasiado y no quieren aceptar nada, quieren el 100%. ¿Como niños caprichosos? No, como gente parásita, porque ellos exigieron que no hubiera evaluación para los maestros. López Obrador derrumbó el sistema educativo mexicano y los padres y las madres mexicanos se quedaron callados. Y ahora ese es el resultado. A eso voy también, porque Miguel, o sea, ¿dónde están los padres de los cuales no hay clases porque los maestros están allá en la Ciudad de México? Entonces, los encargados de brindarles educación, o sea, ¿quieren gente educada o no quieres gente educada? Mari, en la escuela, la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana se basa en que no hay calificaciones, que en la primaria y secundaria no va a haber reprobados. O sea que no importa, o sea, fíjate nada más. El sistema educativo de la nueva escuela mexicana le dice, no, tus hijos no necesitan ir a la escuela, ya pasaron hasta secundaria. Obviamente lo que estás generando es una ola de burros, ¿no? Y todos felices porque se ven liberados de las responsabilidades. Entonces vas a cargar a esa gente que va a estar cada vez más pobre, cada vez más incapacitada para trabajar, y el sistema lo está cargando por obra y gracia de que toda esa gente, que sus hijos obviamente están al garete, pues que obviamente quieren ser
buchones, quieren ser los que andan ahí atrás de las motocicletas, o sea, cualquier actividad que no requiera un uso del cerebro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, imagínate eso multiplicado por millones de personas. Pero el problema son los ciudadanos que no abren la boca y dicen, oye, eso no puede ser que sigamos de esa forma, tiene que haber un sistema, tiene que haber una forma de racionalidad mínima, somos seres humanos, no somos animales. Eso es lo que necesitamos pensar. Pero como varios se contentan con que al empresario le vaya mal. Ahí Bueno, sí están atentos. Cuando el empresario es el que te da empleo, es el que está proveyendo de impuestos para que haya tanto parásito que cobra, ¿me explico? Sí, cómo no. Entonces, es una situación que ya pasó en la historia del mundo y así han desaparecido países, no te creas que no. O sea, los países de tipo colectivista, empezando con Esparta mismo era un sistema colectivista. Te quitaban al niño prácticamente 3, 4 años y lo llevaban a comedores públicos, a dormitorios públicos y los tenían como un ejército y se defendieron mucho tiempo con Atenas. Sin embargo, de Esparta casi nadie se acuerda y de Atenas hay mucho que estudiar, mucho que analizar, porque son sociedades colectivas que llevaron precisamente al sufrimiento de la gente innecesariamente. Entonces, eso ya ha pasado en el mundo. Estamos pasando. Y lamentablemente, en México, que es uno de los países, como te digo, más hermosos, estratégicamente mejor posicionados, que se lo han querido quedar Francia, España, Austria, Hungría, porque todo lo que era el imperio austrohúngaro incluía hasta Croacia, hasta Serbia, o sea, todos esos países han anhelado algún día controlar México. Alemania, que le ofreció muchas veces hacerle la guerra a Estados Unidos y recuperar el terreno que México había perdido por su desunión y por su falta de diligencia en los asuntos públicos, todos los países lo han querido tener. Y nosotros no amamos a México. No amamos a México. O sea, estamos emocionalmente entregados a cualquier tipo que llegue y nos dore la píldora. No puede ser posible eso. ¿Hasta cuándo se va a dejar de interesarse en los intereses personales nada más y no en el interés común, en que un país le vaya bien y que defender lo que de verdad, esto que dicen que aman tanto a México, que lo demuestren? Pues nada más son los fines de semana que se ponen borrachos y entonces oyen música mexicana y viva México. Pues sí. ¿Y los sombreros? Sí, y disparar. O sea, la barbarie, ¿no? Sí. En la barbarie, en vez de decir, a ver, viva México, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos crecer económicamente, necesitamos ordenar nuestra economía, necesitamos ordenar nuestras finanzas, necesitamos ordenar la educación, necesitamos un esfuerzo de trabajo, necesitamos mejorar nuestros sistemas de agricultura, necesitamos, etcétera. México es un país riquísimo. Todo el mundo ha venido y le ha sacado dinero. ¿Por qué? Porque porque nunca le han garantizado los mismos que se han hecho ricos aquí. Es decir, quédate, métele más lana, nosotros te vamos a apoyar, trae más empleo. No, asustan al que ya ganó dinero, lo asustan, se va. Y todo mexicano que alcanza un cierto nivel quiere irse a vivir a Estados Unidos. Y los que tienen más dinero se van a vivir a España. Así está Madrid. Hay conquirinos, todos están muy contentos, todo el mundo está. No, yo estoy aquí en España, te dicen todos, está el Peña Nieto y todos. Sí. Yo estoy Imagínate. sin peligro, ¿no? España, ¿no? Sí, ya me olvidé de México y hablan pestes de México. Cuando se hicieron ricos de México, de trabajar aquí. Es irónico cuando dices, o sea, trabajo en México, soy diputado, soy funcionario, pero mis hijos están estudiando allá, en Estados Unidos. Y nacieron allá. Hasta Beatriz Gutiérrez Müller, que quiere nacionalidad. La que habló mal, del que le pidiera perdón, tonteras de esas, que le pidiera perdón. Ay, por Dios. Imagínate qué pena con ese tipo de gente. Pues claro, o sea, no. O sea, no puedo, no, es incongruente. Exactamente. No hay congruencia. Sentido, pues. Entonces, mira, en Houston hay un lugar que se llama Woodlands, que es de ricachones de alto nivel, lleno de mexicanos. Dice Donald Trump, he conocido mexicanos que tienen los mejores castillos en Europa. He conocido mexicanos que tienen los mejores departamentos en Miami y en Nueva York. Sí, es cierto. Entonces, imagínate,
Por ahí traen a un morenista también por ahí que... A uno que, sí. Con esta Marina, que tenían unas casas allí en San Diego, ¿no? Sí, hombre. Dicen de $4 millones. Eso dicen. A ver. ¿Por qué? Porque están urgidos, igual que Olga Sánchez, que tiene un departamento en Houston, de que esto se descomponga tantito para irse y justificarse y largarse de aquí. O sea, los mexicanos en general... Voy a buscar protección a otra parte, porque ese México donde yo gané mucho dinero no me no vale la pena. No vale la pena. Pero cómo se enorgullecen de esas remesas que mandan los que, por no encontrar oportunidades de trabajo en México, están allá. Entonces lo anuncian como logro. Entonces, son muchos defectos y muchas cosas que hay que comentar. Sí, bastante. Estamos a punto de iniciar este verano pronto, esta primavera intensa, y realmente no se ve un panorama de solución seria para nuestra amadísima república, para este estado y para esta ciudad, donde estoy seguro que las autoridades locales van a estar movilizados para participar en empujar a la gente a que aparente una votación que no lleva a ningún lado. Ofrecer su auto para llenarlo de gente, ir y venir. Bueno, su auto no. El auto que pagan del erario público. Bueno, sí. Bueno, aquí vamos a enviar algunos saludos. Nos envían saludos desde Mocorito, la capital del mundo, dice aquí nuestra seguidora Marta Isela Pérez. Dulce Zavala, Jorge Miguel, un experto en la materia. Mi reconocimiento, amigo. Víctor Manuel Aguilar, saludos al invitado de lujo también. Patricio Cepeda, pues también dice, el sentir es mutuo, el ciudadano ha dejado de participar. Gilberto Rentería, muy buenas tardes. ¿Cuál sería la salida ante la situación que se está presentando con respecto a la reforma judicial y a las próximas elecciones? Es una pregunta. Bueno, mi querido Gilberto, la salida, la primera es negarnos a participar en una burla, ¿no? Y sí replantear la idea de cómo se va a tener que solucionar México por reconstruir todas sus instituciones, porque están destruidas prácticamente todas las instituciones. En el poder legislativo no le corrigen una coma, es más, no leen las iniciativas, está demostrado. O sea, las pasan, o sea, no necesitamos a los diputados, porque el gobierno autoritario no los necesita tampoco, simplemente manda y se publica, porque nadie lee, nadie se opone, absolutamente no sucede nada. Aquí está firma. Entonces, así es. Entonces, no hay poder legislativo eficaz. No hay poder judicial, como estamos viendo, y hay un poder ejecutivo por pura gente improvisada. Que tienes que ser más fanático, más rabioso, como esta señora que no terminó la carrera auténticamente y que está encabezando las listas de la Suprema Corte de Justicia, y que no le ha pasado nada, se burla de las autoridades de la universidad. Así es. Y de todos los que nosotros presentamos nuestras tesis en las diversas universidades, pues obviamente que ella se fusiló y se burla y es la que está encabezando. Esa tesis de la que tanto se habló, ¿sí? Del fraude al cual no sucedió nada, la UNAM, pues no sé qué pasó, no... No, la UNAM finalmente determinó que era una tesis apócrifa, pero ya nadie dijo nada. Ya nadie dijo nada, nadie dice algo nada. Pasó, o sea, prohibieron hablar de ese tema, pero sí es ella, precisamente, esa que fraudió, esa que fusiló la tesis, es la número 1. Sí, la que está encabezando el poder, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues seguramente van a venir muchas tesis desde universidad. Así que imagínate, si ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues cualquiera, el que tú quieras que va pasando en la calle puede ser juez o lo que sea, no importa. ¿Sí me explico? Es que haz de cuenta que te vas a operar en un hospital de alguna enfermedad terrible y el primero que pase en la calle dices, no, imagínate. El tercero que pase, 1, 2, 3, ese que me opere. Así es. A ver, imagínate, Jorge Miguel, que hay un ciudadano en la cama, no lo van a operar. Oye, ¿sabes qué?
vamos a someter a voto quién te va a operar. Sí. ¿Y quiénes son los candidatos? No, pues por allá. Los que quieren. Hay muchos que te quieren operar. Oye, ¿cómo? ¿Pero me puedo morir? No, pues sí te puedes morir. Ah, no, entonces no. Pero no todos tienen licenciatura de medicina, pero sus calificaciones, pues hay unos que medio pasaron y otros que sí tienen mucha experiencia, pero no sabemos. Eso, según el pueblo, va a determinar quién te va a operar el pueblo, ni siquiera tú. Oye, pero entonces sí se van a asustar ahí. Así van a ser. Ya van a ver todos que es cierto lo que les platicamos. Lamentablemente. Ojalá yo quisiera equivocarme. Yo apuesto a que me quisiera equivocar. Sí, a mí también me gustaría equivocarme y me gustaría que pues realmente las cosas no sucedieran como muchos piensan que van a suceder. Ojalá que nuestro país vuelva a ser querido. Pues es que nadie, es lo que te digo, es que en México el sistema educativo está hecho para distorsionar la idea de México. Aquí en México te enseñan que es un país de pobres, es un país de harapientos, es un país de ignorantes, es un país de tontos. Oye, y que entonces no vale nada y que tú, el que destruya todo México es el ídolo. Es el ídolo. Sí, por eso tienes a Francisco Villa, que era un asesino que decía así, el tercero que pase lo voy a matar sea quien sea, y lo mataba. O sea, de ese tipo están escritos en el Congreso del Estado, dizque con letras de oro, que son de bronce. O Zapata, ¿no? Que era el caballerango del yerno de Porfirio Díaz, y es el que sitió la Ciudad de México para que pudieran matar a Madero. ¿No? Otra traición. Entonces, pero no, pues son los ídolos de México los que te presentan, y es el ejército zapatista, y que los villistas, y que esto, o sea, una imagen distorsionada. Eso les enseñas a los niños, pues ¿qué te esperan? Pues que voten en esta elección del domingo, hombre. Exacto, ¿no? Pues, ¿qué más quieres? Y que dar lástima es lo máximo, hacerte el víctima. Hacerte el víctima es lo mejor que puedes hacer. Y echarle la culpa a todo el mundo. Es culpa de los españoles, culpa de los gringos, culpa de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, todo el mundo, la culpa menos mía. Yo soy víctima. Ay, ¿qué voy a hacer en el futuro? Seguir siendo víctima. Por eso, mi querido Gilberto, no hay una solución, sino que participe la gente en los procesos políticos reales, que se organice en cada uno de sus ámbitos profesionales de trabajo, y que reconozca que solamente con la participación activa, consciente, informada, razonada y debatida podemos construir un México que realmente estemos orgullosos en todos los sentidos. Muy bien, ya para concluir, Jorge Miguel, pues, ¿qué mensaje nos das ya para concluir? Ya nos has dado mucho, ya sé, pero como ya vamos a cerrar y como ya el domingo la gente se va a levantar muy temprano, 8 de la mañana, a hacer lo que tenga que hacer, y seguramente irán y le toquen la puerta a su casa para llevarlo a que vote, pues... Pues, ¿qué te voy a decir? Insisto, tenemos que tener conciencia de que somos ciudadanos y que nadie va a venir a resolvernos el problema. Nadie de fuera. Muchos fuera tal vez puedan generar presiones por sus propias necesidades, su propia conveniencia. Siempre, sí. ¿Verdad? Y tal vez algunas de esas conveniencias sean coincidentes favorablemente para México, pero no te puedes estar ateniendo a que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Conchinchina te va a resolver el asunto. El que nos va a resolver el asunto somos nosotros. En la escuela, vigilando qué es lo que les están enseñando a nuestros hijos en esos libros. En el trabajo, haciendo mejor nuestro trabajo, mejorando nuestra productividad. En el desarrollo social, relacionándonos con las personas y viendo y preocupados por un común denominador, que es tener a México un país grande con una visión de grandeza. No con una visión de pobreza y de fatalidad. Y reconocemos lo que somos. No somos indios aztecas, ni somos españoles, ni somos... Ni pueblerinos tampoco. Somos mexicanos, una nación muy identificada, y que no debemos estar divididos entre nosotros, sino buscar canales de unificación, y no que no nos vean la cara de tontos.
No dejar que ninguna autoridad, ningún partido nos vea la cara de tontos, que nosotros tengamos la dignidad de decir, oiga, eso no está claro, aclaren. Ya me lo aclaró, muchas gracias, estoy de acuerdo. Pero no te aclaran las cosas. Hacen señalamientos, que la derecha, que a ver qué es la derecha, cuál es la derecha, definan cuál es la derecha. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es Defender la familia es de derecha, soy de derecha. ¿Qué más es de derecha? Defender la propiedad privada, yo soy de derecha, porque yo tengo mi casa que me costó mucho trabajo tenerla. ¿Defender la libertad y expresión? Soy de derecha. Yo soy de derecha. Si es de derecha, soy de derecha. ¿Verdad? Entonces hay que analizar bien, porque dicen de derecha y todos dicen, no, sí, yo no soy de derecha. Y luego les preguntas a la gente, ¿usted quién cree que debe educar a los hijos? ¿El Estado o la familia? Y todos dicen, la familia. Pues no, que eran de izquierda. Pues es que no, es que están engañados. Ya Cuando no les quieran quitar su casa, sí. Vamos a ver de qué lado van a estar. Van a decir, ahí sí van a decir, pues es que tenía necesidad la gente, pues yo les voy a regalar mi casa. A ver, súmense, hagan un listado de cuántas personas quieren admitir en su casa a otras familias porque tienen necesidad. Sí, no hay que ser egoístas, ¿no? Porque eso es de derecha. Sí, hombre. Sean empáticos, pues. Claro. Entonces, esas son las cosas que me gustaría que pensáramos con seriedad y con respeto de los demás y debatiendo punto por punto, y ahí nos vamos a ir equilibrando y vamos a ir teniendo por primera vez un país que no ha tenido la oportunidad de pensar en sí mismo. Han llegado de todos los países y han impuesto modelos, y medio se los aprenden unas élites ligados a un grupo y a otro grupo, y la gente sale sobrando, tan sale sobrando que son capaces de ir a votar de una cosa que no saben ni qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Así están las cosas. Sí, yo soy Mari Mesa y agradezco al equipo informativo MM y sobre todo agradezco a nuestro invitado, al licenciado Jorge Miguel Ramírez Pérez, gracias, Mari, por la politólogo oportunidad y experto en estos temas y con argumentos. Gracias. Jorge Miguel, agradecida siempre contigo por estar aquí, agradecidos a los dos por estar aquí. Muchas gracias. Esperando que regreses pronto, y a todos ustedes les agradezco estar conectados al informativo MM. Buena tarde.